Bien, amigos, como ustedes saben, todos los lunes nosotros procuramos la presencia de verdaderos conocedores del derecho, fundamentalmente ligados al asunto migratorio, o de nacionalidad, o referidos a soberanía, que son los temas que se están debatiendo desde que se produjo la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Hoy están con nosotros dos jóvenes. Cuidado, porque aparentan ser demasiado jóvenes, pero ya tienen una buena experiencia acumulada en el ejercicio de sus profesiones. Se trata de la licenciada Laura Mariñez. Ella trabaja para la Dirección General de Migración. Sí, en la consultoría jurídica. En la consultoría jurídica, y es experta en derecho migratorio. Y el licenciado ya ha estado con nosotros, sí. Juan Miguel Castillo Roldán. Juan Miguel. Que es una extensión de Juan Miguel Castillo Pantaleón. Hijo de su papá. Sí. Hijo de su papá. De experto en derecho migratorio. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Se los dejo en manos de, fundamentalmente, estos dos abogados. Somos abogados. Y de nosotros. Nosotros somos. Lo que uno no va a entender, el problema con alrededor de la sentencia 168-13, que fija el alcance de la nacionalidad y establece un plan de regularización migratoria. ¿Es así? Sí. ¿Por qué una sentencia que se supone clara, todos los jueces que hablan con sus sentencias se supone con la claridad suficiente, con el bagaje? ¿Por qué estamos, yo quisiera que ustedes me hicieran primero esa reflexión, inmersos en una industria del rumor, que si la van a aplicar de esta manera, que si que van a qué sé yo cuánto, que si van a nacionalizar? Lo último que yo escuché el fin de semana fue que van a nacionalizar a todo el mundo que haya nacido aquí desde 1929 hasta nuestros días, mediante una ley para los efectos. Una amnistía. Entonces, la amnistía de que hablábamos antes, ¿qué es lo que realmente podemos esperar? Bueno, mire. Sí, Juan. Por favor. No, dele para sí, Laura. Gracias. Bueno, además la dama. Gracias. Laura Marín. Bueno, mire, lo que pasa con esto es, el Plan Nacional de Regularización viene desde la Ley de Migración, con el artículo 151. Y lo que el Tribunal Constitucional hace con la sentencia 168 es como vuelve a instituir sobre lo mismo, que se cree ese plan para regularizar a todas aquellas personas que quedan en una situación de irregularidad a partir de la sentencia. Esto del plan se va a basar básicamente, o se basa básicamente en tres aspectos: el tiempo de erradicación de la persona, las relaciones laborales y socioeconómicas y su vínculo con la sociedad dominicana. Lo que, respecto a la pregunta suya, es que se ha especulado mucho realmente, de que si se va a aplicar, de que si no se va a aplicar. El plan de hecho ya ha comenzado a aplicarse y tenemos un caso, cito este porque fue el primero, así han surgido otros, como el caso de la señora Marie de Steve Joseph, que solicitó a la Dirección General de Migración su permiso especial de estadía temporal. Ella se acogió, reconoció que es extranjera, que fue inscrita en el registro civil de manera incorrecta y se acogió al plan, así como hay otros casos. Entonces, lo que quieren las ONGs y los opositores de la sentencia es una ley de naturalización que regulariza a todo el mundo, pero regularizarlo dándole la nacionalidad. Y esto no se puede, definitivamente que no se puede, porque para eso está el Plan Nacional de Regularización, para darle a la persona que le corresponda una categoría de no residente, ya sea con un permiso de trabajador temporero, o una residencia temporal o una residencia permanente. ¿Quiénes serán entonces los que van a tener una naturalización? Aquellas personas que fueron inscritas en el registro civil de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Sin saber que no eran dominicanos. ¿Y de cuántos estamos hablando más o menos? Ya la Junta lo ha dicho, la Junta Central Electoral, de aproximadamente 13,000 personas. Quiere decir entonces que estas propuestas y estos proyectos de naturalización que se han surgido en los últimos días, como por ejemplo el de una ONG que yo se lo traje aquí a ustedes, pide que se naturalice a todo el mundo desde el año 1929 hasta el 2010. El que se haya nacido en la República Dominicana desde el 29 hasta el 2010, estamos hablando de todo el mundo. Todo el mundo. Y que tenga documentos, sí, no todo el mundo. Eso es como estar por encima de la sentencia y de lo mismo que establece la Constitución. Y el segundo artículo que establece ese proyecto, que ya fue sometido al Congreso el 11 del mes pasado, lo que establece es, y el que no estuviera sentado en el registro civil, que pruebe que nació en la República Dominicana. O sea que para ellos todo el mundo le va a ser concedida la naturalización.
ni siquiera llamarse, sino una ley de nacionalidad especial. O sea, nosotros le vamos a regalar la nacionalidad a todo el mundo, independientemente de lo que diga nuestra Constitución desde el año 1929, independientemente de lo que diga la sentencia 168, que es parte del bloque de constitucionalidad. O sea, ninguna ley de naturalización puede estar por encima de lo que establece la misma Constitución y las mismas sentencias que han surgido de las altas cortes de nuestro país. De manera que ese proyecto de ley ni siquiera merece mucha atención de nosotros. Cuidado, porque que lo aprueban fácilmente. ¿Cómo van a aprobar un asunto que está por encima de nuestra Constitución y de la misma sentencia del Tribunal Constitucional? Yo espero y creo, confío todavía en la sensatez de los legisladores que eso no va a pasar. Yo le traje aquí a ustedes el proyecto de ley que estoy hablando de reconocimiento de la nacionalidad. Puede ir pasándolo para allá. Sí. También... Vaya diciendo el contenido. Sí, el proyecto de ley de nacionalidad. También unas estadísticas de las residencias que se han otorgado en la Dirección General de Migración desde el año 2000 hasta el año 2012. También les traje unos dispositivos de 2 sentencias surgidas de tribunales de la República que otorgan la libertad a extranjeros ilegales. Amparados en la acción de habeas corpus, sobre esto podemos abundar un poco. También el memorándum cuando se le notificó a Juliana Deguis el permiso especial de estadía temporal conjuntamente con su acta de nacimiento, como fue asentada en el registro civil. Esta acta de nacimiento, desde el inicio, nunca dijo que la señora Juliana Deguis era dominicana, sino que ella es hija de padres haitianos. Por lo tanto, no le corresponde la nacionalidad, inclusive con la Constitución vigente en ese momento. Y también les puse aquí en este pequeño dossier un recurso de solicitud de fallo que hicimos al Tribunal Constitucional para que se pronuncie acerca del recurso de inconstitucionalidad del instrumento de aceptación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le fuera sometida a la Suprema Corte de Justicia en el año 2005. También finalmente una resolución de la Cámara de Diputados, la 584, que advierte a la sociedad dominicana que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no había sido pasada por el Congreso para fines de ratificación, por lo tanto su validez era discutible y las decisiones que resultarán de la misma también para los efectos de la República Dominicana. Así que de ahí... Muy bien. Juan Miguel. Bueno, el licenciado Juan Miguel Castillo Roldán vino también acompañado de un libraco. Que acaba de editarlo. Que acaba de editar, Una edición. vamos a ver, vamos a mostrarlo. Sí, esta, de Derecho Migratorio de República Dominicana. Es una obra que acaba de editar. Tan joven, Miguel ¿eh? Castillo Roldán. Hay que trabajar mucho porque un libro pasa de 200 páginas. Hay que darle duro. Y ahí hay más de 200 páginas. De manera que... No, Orión, 913 páginas. Sí, imagínate, un gran Entonces, aporte. es que- Un gran aporte. Pero lo De interesante tal palo tal astilla, es que son investigadores, estos Castillo. Bueno, miren, buenos días, doctor. Entonces usted nos viene a dar la buena nueva de que primero ya lanzó ese libro que contribuye y también a decirnos, Orión tiró una dura de si el asunto ha sido claramente expuesto ante la opinión pública o hay intención de confundir. Mire, escúcheme, partimos del hecho, para que pedirle que usted me reflexione también sobre eso. Partimos del hecho de que el juez de control constitucional, sus decisiones son inapelables, ¿verdad? Son vinculantes a todos los poderes. Por tanto, la sentencia que refiere a la nacionalidad y a la migración no puede ser atacada, sino aplicada, y sí puede ser, se puede utilizar la expresión del lado humano, buscarle la vuelta, pero nunca atacarla ni desacatar la sentencia, es correcto. Entonces, ustedes como abogados y algunos de ustedes también como autoridad, están participando en la elaboración de los mecanismos de aplicación de esa sentencia, se está aplicando como debe ser, porque es que estamos vueltos locos, no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Precisamente la labor de comunicadores como ustedes y profesionales como nosotros, tanto de la vida privada como cuando ejercemos en un momento algún cargo, aparte de ejercer la profesión con responsabilidad, es contrarrestar la campaña de desinformación. La sentencia 168 es inapelable, no hay que entrar en mayores discusiones sobre eso. No solamente es una decisión definitiva sobre la interpretación de los alcances de la nacionalidad dominicana,
sino que ha sido reconfirmada ya 3 veces, en 3 sentencias distintas, 26 de diciembre, 30 de diciembre y 1 hora de enero. La de San Pedro de Macorís. Sí, la sentencia La 24. sentencia del Tribunal Constitucional ha sido confirmada en 3 ocasiones ya, lo cual lo que hace robustecer el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, porque obviamente los cambios jurisprudenciales deben producirse bajo circunstancias muy excepcionales Correcto. que ameriten un cambio del criterio de los juzgadores, y eso pues nos deja ver a nosotros que el Tribunal Constitucional sigue firme con su criterio y que se va a mantener por mucho tiempo, por suerte, porque obviamente esa jurisprudencia se consolida y se convierte en fuente de derecho y por la misma materia constitucional tiene una fuerza vinculante. El tema que nos ocupa ahora precisamente es el tema de la regularización. Ustedes saben que el decreto número 327 del 2013 es la que crea el plan que abogados como nosotros estamos recurriendo en inconstitucionalidad por vía de la acción directa, porque el plan, vamos a ver, es un mandato de la Ley General de Migración, en el artículo 151. La sentencia 168 lo que hace es exhortar al Poder Ejecutivo a su implementación. Lo que se hace una convocatoria del Consejo Nacional de Migración en las formas previstas por la ley, se crea un borrador, un informe, y el siguiente paso es, luego de su promulgación mediante decreto, es su aplicación. Pero ¿qué sucede? Que este plan adolece de varios vicios inconstitucionales muy fuertes, especialmente sobre aspectos que tienen que ver con la vigencia de las leyes. El plan, para la población que está viendo el programa, para que tenga una idea de a qué me refiero con el tema de la vigencia de las leyes, dice, se puede regularizar todo extranjero ilegal. Y dice irregular, y sobre eso podemos hablar sobre el tema de irregular versus ilegal, no es lo mismo, no es lo mismo. Hasta la fecha de promulgación del reglamento de migración. 1. Las leyes no son vinculantes a partir de la fecha de promulgación, sino de publicación. Ya hay un error de forma ahí. 2. Tú no puedes validar la entrada de extranjeros ilegales y la permanencia ilegal de extranjeros con posterioridad a la vigencia y ejecutoriedad de la ley de migración. Si tú regularizas al que entró en el año 2008, significa que yo, Poder Ejecutivo, mediante decreto, estoy diciendo, nunca hubo ley de migración del año 2004 hasta el 2011. Yo valido tu permanencia, como que no había ley. Sí. Aparte de que incurro en un error de ilegalidad, de principio de ilegalidad, porque en todo momento la ley de migración y la Constitución Dominicana hacen uso de la palabra ilegal, extranjero ilegal. Sabemos que no es políticamente correcto, que no suena bonito, que es fuerte, porque evoca un sentimiento de lo ilegal o criminal, pero esa es la palabra correcta, porque irregularidad como tal no está bien definida en la normativa migratoria, y yo cuando hablo de normativa migratoria lo digo en toda su extensión y contexto, como está compilado en ese libro. Todos los decretos, jurisprudencia, leyes, tratados internacionales, toda la normativa. Lo que significa eso, que el decreto tiene que ser sometido a un control de constitucionalidad urgentemente. Tú no puedes suspender la aplicación de la ley. Tú no puedes prohibir masivamente las deportaciones, porque para empezar, el artículo que lo crea no lo decía. Tú no puedes exonerar a los extranjeros de la presentación de documentos para ser regularizados. Y todo eso está en el plan de regularización, artículos 12, párrafo un poco lo de y 37. irregularidad y de ilegalidad en el marco de la sentencia y del plan ese de regularización, para que la gente entienda. O sea, aquellas personas que están aquí en forma ilegal y aquellas personas que están aquí en forma irregular, ¿cómo se le aplica en ambos casos el asunto? Lo voy a esquematizar muy simple, es muy fácil de esquematizar. El extranjero en situación, y vamos a hacerlo políticamente correcto, no extranjero ilegal, extranjero en situación migratoria ilegal. Aquel que entró de forma ilegal, aquel que entró de forma legal, pero cuya permanencia ha sido obtenida de forma ilegal o mediante documentos obtenidos fraudulentamente. Extranjeros a quienes se le haya pasado el plazo de renovación. Extranjeros que hayan violado las condiciones de permanencia que dieron origen a su primer ingreso. Eso es ilegalidad. Y usted lee la ley de inmigración de arriba abajo y usted lo va a entender completamente. Irregular al día de hoy, y hay un artículo que se va a publicar dentro de poco que estuve preparando, no solamente es confuso, sino que la misma materia migratoria exige, por su naturaleza de derecho público,
sometida a controles de derecho administrativo, la aplicación de un principio de legalidad. Tú tienes que someterte como autoridad, como administración, al mandato de la ley. Tú no puedes operar sustituciones terminológicas que se prestan a confusión. ¿Qué es un extranjero irregular? Perdón, me pregunto yo. Que es precisamente lo que estoy tratando en un nuevo artículo. Eso no está definido. Si fuéramos a hablar de irregularidad, vamos a decir, por ejemplo, aquellos extranjeros que no tienen un estatus migratorio definido, porque la ley de migración establece categorías de estatus migratorio completamente cerradas. Usted es o residente o no residente, no existe término medio. Existe una categoría de excluido de la ley para diplomáticos, pero salvo eso, usted es o residente o no residente o ilegal. La única categoría que se puede interpretar como irregular es la de el hijo de extranjero en tránsito que ha nacido en República Dominicana. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan de la famosa discusión, el artículo 28 de la Ley de Migración, que hablaba sobre la documentación del libro rosado de los hijos de parturientas extranjeras en tránsito, esas personas, esos hijos extranjeros, no aquí en nacionalidad dominicana, obviamente tampoco son apátridas, pero la concesión de una documentación de nacimiento no implica un estatus migratorio. Por tanto, ese hijo no es ni residente ni no residente. Sí, Ahí se está hablando de una irregularidad, que precisamente es lo que debería tratar el Plan Nacional, pero obviamente la terminología hay que cuidarla. Dama, usted aquí nos trajo el caso de una persona, una hija de haitianos. La señora de Gui. Esa es la misma señora de Gui. Esa persona, pero dígame, explíqueme una cosa. Para el caso de las personas que vienen dos padres, llegan aquí, están irregular en la República Dominicana, o sea, nacieron en Haití, para poner el caso más específico, nacen en Haití, vienen a la República Dominicana, se quedan aquí en forma ilegal, irregular, ¿verdad? Pero nace el muchacho le sacan los papeles y un tribunal le da un papel que dice que nació en tal sitio y el muchacho crece de dos padres que son haitianos y que nunca se han regularizado y que nunca han tenido... Sí, claro, puede ser O italiano o extranjero, francés, de donde sea. ¿Cuál es la situación? En ese caso, ¿cómo es el asunto? Esos 13.000 de lo que habla la Junta es en relación una a situación caso relacionada a eso, que fueron inscritos en el registro civil pensando que eran dominicanos sin serlo. Una inscripción se hizo de buena fe, estas personas fueron acogidas por el registro civil, sin embargo, no le corresponde la nacionalidad dominicana. Esas son las personas que deben de naturalizarse. Esos que nacieron aquí en la República Dominicana, hijos de padres extranjeros, ilegales, exacto, ilegales, y que pensaban ser dominicanos sin serlo. A estas personas se le puede conceder una naturalización especial para no dejarlo en un estatus jurídico de irregularidad o de ilegalidad. De manera que estas personas, todo el extranjero que nace en la República Dominicana en estas condiciones, va a poder optar por una naturalización. Pero no son todos los que han aparecido en los censos, ni 200.000 y pico, ni 400.000 y pico. Estas personas que a sabiendas de su condición de ilegalidad o de extranjero van a acogerse al Plan Nacional de Regularización, no a la ley especial. De manera que se le podrá otorgar una residencia temporal o permanente, dependiendo de las necesidades que tenga ese extranjero. De ahí, pues, podrá continuar con su proceso hasta regularizarse completamente. Bien. Y residencia, conforme lo establece la Ley de Migración, también lo deja claro. Sin embargo, en la República Dominicana hay una posición, y se sabe incluso porque se trata de abogados con amplio ejercicio y conocedores del tema, que una decisión del Tribunal Constitucional es definitiva. Sí. Y que es vinculante a todos los poderes del Estado. Así es. Pero ocurre que en la República Dominicana, todavía si usted coge hoy la prensa matutina, por ejemplo, se va a encontrar. Hay una corriente de pensamiento que quiere ignorar esa sentencia. Fíjese que se anuncia una visita del vicepresidente estadounidense, señor Biden, y de inmediato comenzaron una especie de a tocar las campanitas, como que de nuevo venían con una correa a República Dominicana
para resolver ese problema de la sentencia. Lo otro es que cuando se trata algo relacionado con la sentencia, le dan de lado y lo plantean como si no existiera. Esto, De hecho, ¿cómo ustedes lo y ven? aparte de eso, quieren llevarlo a la Corte Interamericana de Sí. Derechos Humanos, como ese es el miedo. La República Dominicana le tiene miedo a la Corte. Sí. Vamos a llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que revoque esa sentencia, para que diga, no, la Corte no va a revocar esa sentencia, no puede revocarla, porque la Corte no va a venir ¿Cómo así? a mandar sobre asuntos de nacionalidad. Nosotros, los dominicanos, el Estado dominicano, es el único que tiene los derechos soberanos de decir quiénes son sus nacionales y no lo son, como parte de los componentes de un Estado. O sea, manda sobre su territorio, manda sobre su población, manda sobre su gobierno. De manera que no puede la Corte Interamericana decirnos a nosotros quiénes son y quiénes no son nuestros nacionales. Ni la Corte, ni Estados Unidos, ni el señor Biden, nadie puede decirnos a nosotros quiénes son nuestros nacionales. Por eso, precisamente en el año 2005, un grupo de profesionales del área del derecho, periodistas, de la sociedad en general, sometieron a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad del instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 1999. La Suprema guardó ese caso por ahí, no lo falló en su momento, con la nueva Constitución de 2010 pasó bajo la jurisdicción del Tribunal Constitucional y nosotros, un grupo de profesionales, incluido Juan Miguel, me acompañó a depositar una solicitud de fallo al Tribunal Constitucional para que fallara ese recurso que le fuera sometido en el 2005. Aún estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esto y decida sobre la irregularidad que hubo en esa aceptación de la Corte, que no ha hecho otra cosa que perjudicar al Estado Dominicano. La Corte, en las leyes de la República Dominicana, desde siempre han establecido que le da poder al Ejecutivo para que celebre tratados internacionales, para que firme tratados internacionales, pero la misma Constitución siempre ha dicho que para que estos tengan validez deben ser ratificados por el Congreso de la República. Todo lo que comprometa a nivel internacional a la República Dominicana debe ser ratificado por el Congreso Nacional. Y ahora pasa por el control Exacto, del Tribunal Constitucional. Pero en ese momento, que era solamente por el Congreso de la República, no pasó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no entendemos por qué, porque ya la República Dominicana tenía un precedente en la materia. Cuando se aceptó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto San José, nosotros aceptamos esa convención mediante la resolución 739 del Congreso Nacional, pero no se declaró que se aceptaba la competencia de la Corte en ese momento. Todos los estados, de manera posteriormente, podían aceptarla o no esa competencia. Los Estados Unidos ni aceptaron eso ni aceptaron la competencia. Ellos nunca Exacto. han Nosotros sí. aceptamos la convención, pero no aceptamos la competencia en ese momento. Era un derecho soberano del Estado, lo podíamos hacer en cualquier momento posterior. Entonces, en el 99 es cuando de manera unilateral el Poder Ejecutivo acepta la competencia de la Corte, nos compromete la responsabilidad del Estado internacionalmente y no lo pasa por el Congreso, en el 99. Entonces, en el 2005, la Cámara de Diputados emite una resolución, la 584, advirtiendo que esa ratificación, ese instrumento de aceptación no pasó por el Congreso, por lo tanto no era válido. Para que esa Corte sea válida a los fines de la República Dominicana debe de pasar por el Congreso. Y ya para finalizar con esta parte, nosotros tenemos un precedente muy importante y es que la República Dominicana sí aceptó y ratificó la competencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional. O sea que ya nosotros, con un precedente tan claro como ese, no entendemos por qué no se hizo lo mismo a la hora de ratificar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos la quieren presentar como un monstruo que va a venir a destruir a los nacionalistas, a los que entienden que debe defenderse la soberanía del Estado Dominicano. Muy bien. Entonces, Juan Miguel, y sobre la posición, porque como resaltaba, si ustedes toman la prensa matutina, se mantiene hoy, que es de ignorar la sentencia del Tribunal Constitucional. Ignorarla. Porque es una posición. Sí, sí. O sea, es gente, incluso gente, como le decía, con amplia formación, que le habla y hace planteamiento como si esa sentencia no existiera. Creo que a quien le correspondía interpretar el alcance de la nacionalidad dominicana, que era el Tribunal Constitucional, ya lo hizo. Reitero, Claro. creo que hay que sacar, mi opinión
sana. Hay que sacar de foco ya el tema de la sentencia. Vamos a pasar Exactamente. al siguiente problema, que es la regularización. Ese es el tema actual. Deberíamos todos hacer un ejercicio Sí. para concentrarnos y evaluar ese decreto del 327, porque eso, para empezar, ya está aprobado, promulgado, publicado, se está ejecutando, y desde que se promulgó, señores, hasta el febrero 2015, ese artículo 37 que prohíbe las deportaciones es ejecutorio. Usted puede ir, vamos a ver, bajo la lectura literal de ese decreto, usted puede ir, decir, yo me llamo Juan Miguel Castillo, ¿tiene documento? No. Firme el formulario, tome una constancia de que usted se acoge al plan, porque dice el artículo 12 párrafo que usted no tiene que presentar documentos. Ok, con ese documento usted puede durar 18 meses sin ser deportado. Señor, yo le pregunto a ¿ustedes se imaginan el riesgo para la seguridad nacional y el efecto de llamada que puede tener esa disposición? Y los delincuentes que puedan entrar para Claro, ese escudarse es el en tema, una tiene que identidad. concentrarse ahora. Claro. Exacto, para quedarse, porque Sí. no van a ser deportados No van a hasta ser que el plan no se deportados, ejecute. ya tienen una manta de protección. Claro, entonces imagínense ustedes que bajo el escenario de una inmigración masiva, porque no tenemos control de la frontera, y eso hay que decirlo, bueno, la gente lo sabe, no hay control físico de la frontera, hay una maravillosa frontera jurídica, pero ¿y la física? La física son 390 kilómetros de extensión. Ahí vamos con Sí, el no caso. Hubo una especialista, magistrada, que vino por aquí en estos días, y ella hacía particular énfasis en la necesidad del muro. Ella decía, no, lo que tenemos que apelar es al señora muro. Entonces, Heredia. pensando en eso, digo yo, el caso particular, porque aquí se está dando en que hay comunidades fronterizas donde hay una considerable cantidad de haitianos o haitianas que han casado con dominicanas Sí. o dominicanos. Yo no sé si se ha hecho algún levantamiento sobre ese particular, pero en el caso específico de esa gente que viene, un haitiano, embaraza a una dominicana o viceversa, y viene ahí una situación y, bueno, nace un muchacho, eso aquí hijo ya de una dominicana o de un dominicano. Ese aspecto, ¿cómo lo focalizan ustedes en el marco de la sentencia? Mire, sobre eso no hay mucho que decir, porque el hijo que nace de la unión de un extranjero, legal o ilegal, con un dominicano, Es madre dominicano. o padre, es Es dominicano. Yo sangre. Ius Eso es- sanguinis. es O sea, una cosa- eso es es terrible, inmediatamente porque es dominicano. Ahí no hay nada que discutir, no hay nada que decir. Si él, no importa que el niño, el muchacho sea hijo de una madre extranjera ilegal, el padre dominicano le toca por el lado del padre. Si es el padre el ilegal y es hijo de madre dominicana, le toca por el lado de la madre. Y con respecto a lo que usted conquista de decía, dominicanos y dominicanas, con entonces. respecto a lo que usted decía de una unión matrimonial entre un extranjero y un dominicano, o una dominicana y un extranjero, le corresponde, esa persona puede naturalizarse. Puede naturalizar. Claro, porque ya se ha casado con un dominicano y puede aplicar para el proceso de naturalización, que tampoco entiendo puede tener mayores inconvenientes para adquirir la nacionalidad dominicana voluntariamente a través de la naturalización, Bueno, después que tenga los él 6 quiere- meses. él de quiere Se decir residencia. abre algo. un Él abanico, quiere se abre un decir- abanico, Él sin quiere duda. decir algo, él quiere No, decir algo. aportar algo a Sí, la intervención Miguel. de Laura. El tema de la naturalización por matrimonio con extranjeros también tiene puntos controvertidos, porque hay una naturalización que se permite para los matrimonios entre extranjeros y dominicanos. Sin embargo, la política de Estado tiene que tener en cuenta que tú validar sin ningún tipo de control las No, naturalizaciones por matrimonio, tú tienes que tener cuidado con el hecho de que tú puedes estar validando la entrada ilegal de Ahí extranjeros. va, Si usted agarra esa es el mi formulario, preocupación, esa es mi si preocupación. usted tiene internet, entre a la página del Ministerio Interior de Policía, vaya a la sección de naturalizaciones, vea los documentos en PDF que tienen los requisitos y entre a los formularios. En los formularios se exige residencia. 6 meses, por lo menos. Para la naturalización por matrimonio, lo están exigiendo. Eso tiene que ver ya con una política de Estado. Admite cierta discusión bien interesante sobre, bueno, pero no bastaría con un estatus legal, quizás no residente como un turista, una persona de negocio, un trabajo temporero. Bueno, eso ya se permite otra discusión más profunda de derecho migratorio y de política de Estado. Pero en cuanto al matrimonio con extranjeros ilegales, ya es un tema todavía más espinoso, Más espinoso, sí. porque todos sabemos que hay matrimonio por conveniencia y
tal hecho puede dar lugar a derecho de nacionalidad por naturalización. Y eso ya es un tema mucho más complejo. Con respecto a eso, es innegable que se pueden dar situaciones de negociaciones, fraude, de personas ilegales que quieren adquirir la nacionalidad dominicana y pueden pagar cualquier tipo de fraude, hasta un favor que el dominicano quiere hacer. Bueno, un sacerdote que declaró como 190 hijos allá en la frontera. Ahora, el Estado dominicano es que debe de prepararse para prevenir esas situaciones de que extranjeros ilegales se casen con dominicanos o dominicanas por para conveniencia, por conveniencia. Exactamente. Ahora, de que le corresponde. Pero que tenemos el instrumento legal para defendernos. Que nosotros debemos de estar preparados para enfrentar ese tipo de situación que puede surgir, pues claro, pero le corresponde a la nacionalidad dominicana. Muy bien. Bueno, naturalización. hay cosas que había pasos previos que había dado migración, como el libro de extranjería, lo mismo que el libro que está en los hospitales para los niños que nacen aquí, de procedentes de parturientas extranjeras, particularmente haitianas. O sea que después de todo, nosotros veníamos ya como siguiendo los pasos a todas esas formulaciones para adquirir la nacionalidad de manera irregular. Parece ser. Nosotros, de hecho, yo entiendo que hemos avanzado mucho en materia migratoria, realmente, porque desde 2004, que se aprobó la ley de migración, teníamos primero una ley prácticamente ya obsoleta del 39, ya aprobamos una ley de migración, ya a mucha brega, pero conseguimos reglamentos, ya tenemos Plan Nacional de Regularización, tenemos sentencias que ya se abordan temas relacionados con la nacionalidad. Una cosa, antes de que se nos vaya, el tiempo, se nos agotó el tiempo. El decreto de regularización parecía ser la pieza que daba ya por cerrado el tema referido a la sentencia 168-13. Sin embargo, como una garantía de mayor claridad, se está hablando de la necesidad de una ley de naturalización. Es imprescindible la ley. ¿Por qué? Sí, da tiempo, yo creo. El tema de un proyecto de ley para reformar la ley anterior, que es la que está vigente, la 1683, es un tema que se planteó el equipo redactor del primer borrador del Plan Nacional de Regularización. Se planteó, ¿pero por qué? Porque dijimos, en la mesa de trabajo se planteó, quizás sería justo que a un extranjero que tiene 40, 30 años viviendo acá, cuya generación siguiente no conoce quizás, mejor dicho, está más vinculada a la cultura dominicana que a la de origen. Una persona que ha estudiado acá, todos son criterios socioeconómicos, familiares que definen el tema del arraigo. Estudió acá, trabaja acá, tiene hijos acá. Una persona que tiene ya un fuertísimo arraigo al suelo dominicano, ¿sería justo someter a esa persona a los mismos rigores de naturalización ordinarios y a los mismos rigores legales para los residentes en el tema de las renovaciones, que son anuales, por cierto? Tienen que acompañarse una documentación grandísima, Laura lo sabe porque trabaja para migración. ¿Sería justo someter a esa gente que tiene tantos años acá a una renovación constante, presentación de documentos constante? Entonces, la ley lo que haría es acelerar esos procesos. Tomar en cuenta la existencia de un plan nacional de regularización. Simplemente tomarlo en cuenta, porque acuérdense que la ley del 48, la ley de naturalización, la ley de migración que prevé el plan es del año 2004. Tiene que haber cierta armonía legal en esa parte. Tiene que partir del hecho de que la regularización es posible y de que van a haber residencias que se van a otorgar como parte de esa regularización. Porque obviamente una residencia otorgada como parte de la regularización no una residencia completamente normal, porque no es un extranjero que entró con una visa de residencia para completar un proceso. Es un extranjero que va a completar un proceso completamente extraordinario dentro del territorio dominicano. Especial. Por eso es que es tan excepcional. Sí, el mismo plan de regularización habla de que para los hijos de los nacidos en la República Dominicana, hijos de padres ilegales, se va a crear un proceso especial de naturalización. Por lo tanto, que el mismo plan deja abierta esa posibilidad de crear la ley para dar respuesta a ese tipo de casos. Muy bien, eso, por cierto, nos tranquiliza porque había defensores de la sentencia que decían que la ley no era necesaria, pero es evidente que se necesita. Lo único que no puede ser tan permisiva como la decían algunos. Claro, no. Porque entonces inutilizaría la sentencia. Y el mismo, las pondría por debajo la sentencia del Tribunal Constitucional, la Constitución y el mismo Plan Nacional de Regularización. Nosotros agradecemos a estos jóvenes profesionales
tan sólido. Sí, señor. Laura Marín es experta en Derecho Migratorio del Departamento de la Consultoría Jurídica de la Dirección General de Migración y a investigador ya, Sí. productor, académico. Ahora que sí, qué bueno. Sí, Juan Miguel Castillo Roldán. Los dos nos han dado una cátedra, sin duda alguna, Así mismo. acerca del tema migratorio. Así que muchas gracias por Gracias estar a con Gracias por la ustedes por la invitación. invitación. Muy bien. y a ustedes también por su atención. Ahí está Lalo con los deportes. Inmediatamente después la sesión cultural con la que será este espacio de matinal. Mientras tanto, nosotros regresamos mañana.